Noel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Cecilia? ¿A todos en el estudio? Muy bien. Bueno, tenemos un poco de problema, no hemos podido salir por Periscopi. Quiero entender que la situación aquí con esta lluvia está muy mala, hay truenos, es una tormenta eléctrica. Quiero echarle la culpa a eso, porque cada vez que vienes al programa o cada vez que nos quejamos o cada vez que traemos un invitado que puede hacer la diferencia, entonces pasan todas las cosas habidas y por haber. Noel, quiero que hables más duro porque estamos saliendo por YouTube, políticamente hablando con la doctora Pérez, y quiero que la cámara capte tu voz. Y antes de empezar y darte las gracias por venir a Políticamente Hablando, quiero hablar del problema de la toma del helicoide por los presos políticos encabezados por mi general Ángel Vivas, quien ha dicho que en el helicoide los presos quieren libertad, respeto a sus derechos políticos y a los derechos humanos, y por supuesto no hay armas. Están usando la misma técnica, y me alegro que la usen, que usó Óscar Pérez, donde dejó definitivamente evidenciado que ellos habían pedido rendición y lo que hicieron fue masacrarlo. Empecemos por allí. Bueno, es la continuidad de un drama que empezó hace mucho tiempo. La gente también cree que el asunto de los presos políticos es algo relativamente nuevo. Los presos políticos son desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno. Chávez empezó metiendo presos, gente presa. El primer preso político que tuvo Chávez fue el general Rodríguez Mayol. Eso fue en 1999, él fue el paro preso porque en 1998 él se dedicó a recorrer el país para decir que Chávez iba a imponer el comunismo, siendo un oficial en ejercicio. Bueno, entonces desde el inicio Chávez se ha dedicado a eso. Vale recordar que en el momento en que se hizo el allanamiento a la casa de Rodríguez Mayol, el que era director de la DIN en aquel entonces llegó a su casa y mató a los perros que tenía el general en su casa. El general tenía un par de Rottweiler y él llegó y le disparó a los perros. Hace contraste con la salvajada que vimos en estos días por parte de la escolta de Jorge Rodríguez. Entonces, el drama que vive hoy los presos políticos en Venezuela es solo la continuidad del mismo accionar del chavismo desde el inicio, es solo la continuidad de un proceso comunista, es ese reflejo constante en pro de la destrucción del individuo, es ese proceso constante para someter, para generar caos, para generar terror, no solo en el que está siendo sometido a la prisión, sino en todo el colectivo nacional que está viendo esa realidad, que sabe que el gobierno persigue, secuestra, tortura y mata. Ese es el accionar típico de un proceso socialista de este tipo. Lo que vemos hoy en el helicoide es eso, una obra maravillosa como es el helicoide, una cosa de una concepción de futuro que planteó el general Marco Pérez Jiménez en su momento, que la pseudodemocracia tiró al olvido y la manchó, la convirtió en un supuesto elefante blanco y no la dejó progresar, que se desarrollara, que tuviese la forma que debió haber tenido. Después fue tomada por la DICIP y la DICIP después en manos de Rodríguez Torres la convirtió en el SEBIN y la convirtió en esto, en este, en ese infierno que se ve reflejado hoy, que lo vemos en estos videos, en este llamado de auxilio, en este antro de tortura, en ese mar de mazmorras que están allí, que han ido creciendo, porque el área de calabozos le quedó pequeña hace mucho tiempo y ellos han ido tomando pasillos y pasillos donde estaban oficinas y las han tenido que convertir en celdas para poder dar abasto a la inmensa cantidad de presos políticos y presos comunes en una prisión política. Bueno, es que de verdad aquí ya no hay manera de entender la cantidad de salvajadas y aberraciones que el régimen va cometiendo día a día. Y hoy vemos una fotografía más de esa realidad. Hablemos un poco más de esto, porque yo como directora de prisiones, esto que está pasando allí, esto que hemos visto en video, no solamente cuando toman el helicoide, sino vemos a los presos rompiendo bombillos para estar en oscuridad. También vimos un audio, me hicieron llegar un audio donde está Patricia Ceballos, porque está allí Daniel Ceballos en el helicoide, y vemos como ella dice que suben 100 efectivos de la Guardia Nacional,
que se pudo certificar a través de otro video donde toman la cantidad de guardias nacionales que van subiendo hacia el helicoide. Eso se me confirma una vez más que van a tomar el helicoide, le van a dar palo hasta la gata, la sombra, cualquier cosa que se mueva y posiblemente hay una masacre. ¿Tú crees que esto pueda parar las elecciones del 20 de mayo o simplemente la dictadura lo va a tomar como un problema más en una cárcel? Estando allí, por supuesto, está Ángel Viva, Daniel Ceballos y una cantidad de protagonistas, concejales. Son 436 presos que hay en esa área del... Para la tiranía es simplemente un problema más. Para la tiranía es simplemente un problema más. La tiranía dará continuidad, el nivel de la forma de cómo se impongan hoy a sangre y fuego marcará la cantidad de humo y de nuevos efectos y de nuevos escándalos que tendrán que montar esta semana para minimizarle el ruido al escándalo que se está generando hoy. Pero simplemente será un escándalo más porque el libreto no parece que vaya a tener mayor alteración. La tiranía marcó su libreto completo, el 20 van a hacer su criminal payasada, cuentan con todo el elenco y que algo se les salga del libreto de esta manera, de una manera tan contundente como lo que está sucediendo hoy en el helicoide y las eventuales represalias que no solo vayan a vivir los presos que se encuentran en el helicoide, sino los distintos presos políticos en el resto de las prisiones donde los tienen encerrados, solo será un problema más que tendrá la tiranía en su proceso de seguir buscando la legitimación vía voto, la cual va a ser facilitada no solo por los dos cómplices necesarios fundamentales, sino esta gran cantidad de venezolanos sin conciencia, sin respeto por sí mismos, sin amor propio y con un gran sentimiento de complicidad al arrastrarse y querer figurar de nuevo, llamando a participar en un proceso electoral de este tipo. Porque lo más criminal de toda esta situación es que, tanto como la situación de los presos políticos no es nueva, el fraude electoral tampoco es nuevo. El fraude electoral es fraude electoral académicamente demostrado desde el año 2004. Yo siempre vivo insistiendo que quien ha llamado a participar electoralmente posterior al año 2004, teniendo la posibilidad de haber tenido información, es decir, cualquier líder político, es decir, cualquier director de universidad, es decir, la conferencia episcopal, teniendo acceso a la información real de lo que sucede en la estructura electoral del país, si llamó a votar, simplemente es cómplice de esta realidad. Entonces, hoy en nuestro entorno, después de que ya por lo menos estas voces por este ratico dijeron, mira, no se puede participar en esto porque es una real aberración, que alguien que no sea de los cómplices directos llame a votar, es una cosa realmente vergonzosa. Bueno, pero definitivamente hablar de nuestro pasado nos ubica en nuestro presente y nos proyecta hacia el futuro. Pero tenemos que hablar un poquito, ¿cuál es tu opinión de lo que pasó hoy con la convocatoria del Frente Amplio hacia la ONU? Las imágenes que yo vi, por lo menos las que yo vi, estaba bastante concurrida. ¿Tú consideras que el Frente Amplio tiene poder de convocatoria? ¿Tú crees que hizo alguna diferencia ir a la ONU, en la sede de la ONU en Caracas? No, ninguna. La otra pregunta es, ¿qué opinas del asesinato del ganadero Tarazona en Táchira? Fíjate, el Félix Dzerzhinsky, el padre de la Checa, el padre de la KGB, no solo dejó una máxima, la máxima aquella que decía, rápido hay que hacer una oposición antes de que la verdadera se organice. Félix también era un hombre con una maldad intrínseca propia del socialismo, ¿no? Y Félix decía que en el momento de allanar una casa, lo primero que había que hacer era allanar todas las casas y buscar en los pucheros, en las ollas. Y si en esas ollas había carne,
al dueño de esa casa, había que matarlo y había que saquearlo, porque ese era el verdadero contrarrevolucionario. Entonces, evidentemente, aquí lo que estamos viendo es la muestra propia del ejercicio de esa herencia y de ese lenguaje comunista. Es un ganadero, es la primera víctima. Es la víctima fundamental de un proceso revolucionario en su esplendor. Qué grave todo lo que dices, pero qué realidad y qué verdad golpea a Venezuela hoy por hoy. Venezuela es un narcoestado, es un narcogobierno, está gobernada por un hombre que fue despedido de la Asamblea Nacional el 9 de enero del 2017. Bueno, eso fue un acto inútil, eso es importante que se tenga bien claro. Eso fue, yo lo escribí mucho antes de que la Asamblea Nacional lo hiciera y lo puse en un tuit. Y lo expliqué de manera muy clara. Cuando mi país de irresponsable fue y puso a los cómplices del gobierno, a sus camaradas, de nuevo, el 15 de diciembre el 6 de diciembre del 2015, y les dio la titularidad, su voz y su representación en esta payasada de Asamblea Nacional, yo expliqué y puse un tuit tempranito. Cualquier acto que realice la Asamblea Nacional, incluso la destitución de Nicolás Maduro de la presidencia, es contrario al beneficio de la nación. Por supuesto, ellos lo hicieron. ¿Y el resultado qué ha sido? Ninguno. ¿Por qué era contrario? ¿Por qué era contrario? ¿Y por qué se podía decir con toda claridad desde ese momento? Porque nada que pudiese salir de quienes durante todos estos años han vestido de democracia el proceso comunista que viste el país, que ha vivido el país, puede tener ningún tipo de beneficio para la nación. Ninguno. Es absurdo planteárselo. Todo es absurdo por parte de esa oposición. No puedes hacer absolutamente nada dentro del marco de esta ridícula constitución. Entonces, mientras se busque una salida electoral, jurídica o legislativa dentro del proceso revolucionario establecido desde el año 1999, donde no hay Estado de Derecho de ningún tipo, usted lo único que está haciendo es el ridículo y vistiendo de democracia la tiranía comunista. Ok, estamos totalmente de acuerdo, pero tenemos que manejarlo con las herramientas que tenemos. ¿Y qué herramientas tenemos? No, Carmen, no. Que tenemos el pueblo. No, esa es otra cosa. Ahí sí es otra cosa. Ahí sí es otra cosa muy distinta de la que veníamos hablando. Okay. Porque no es una herramienta, una Asamblea Nacional que simplemente parte de los cómplices del gobierno. Okay. Quien quiera discutir que no son los cómplices del gobierno, allá y discuta el solito contra un espejo o contra su sombra. Porque la realidad es otra. La realidad son 20 años continuos de legitimación de una tiranía comunista. Ahora, vamos a la realidad. Cuando el pueblo se expresa en la calle, lo dejó muy claro el 11 de abril del año 2002. Cuando el pueblo se expresa de manera correcta a través de los mecanismos democráticos, como fue la inmensa abstención del año 2005, cuando se hizo lo correcto y se demostró que la gente rechazaba el sistema y se vio la realidad del músculo electoral del chavismo, que no era ni el 20% de aquel entonces, imagínense lo que es ahora. Cuando hubo esas dos realidades, en ambas oportunidades, de nuevo la tradición política y la tradición militar, en el caso del 11 de abril, fue lo que facilitó el retorno del chavismo y la imposición del proceso comunista. Pero la voluntad del pueblo se expresó. Cada vez que la decisión del pueblo va en contra del dictamen político, del dictamen politiquero, del dictamen de negociado constante, de esa basura a la que ha sometido el país durante todos estos años, el resultado del país es victoria, es éxito, es contundencia, es la demostración desnuda al régimen y hasta lo quita del poder. Sí, pero vamos a echar dos pasos hacia atrás. Vamos a ver. En el 2015 se planteó y se fue a elecciones para elegir a la Asamblea Nacional. Supuestamente se ganaron con 14 millones de votos 112 diputados, de los cuales la primera acción fue quitarle 3. No nos doblamos, pero no nos partimos, dijo entonces el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alú. Tú lo que estás hablando es que cada vez que han llamado al pueblo a que él decida, él ha salido victorioso. El problema es que las personas que ejecutan la proposición del pueblo, ejecuta la soberanía del pueblo a través de haber ganado los curules,
traicionan a ese pueblo. ¿Estoy correcto? Y más allá de la traición, es la mentira constante. Primero vamos a los distintos puntos. Quien crea que este país tiene 30 millones de habitantes, se equivoca. Quien crea que existe un registro electoral con casi 20 millones de habitantes, se comió una inmensa mentira. Quien crea que votaron 14 millones de personas, mintió, se está mintiendo de una manera más salvaje, porque admitir que votaron 14 millones de personas significa que existe una paridad 50%, 50% oposición-gobierno, cuando el músculo electoral del gobierno quedó demostrado que no llega al 20%. Es decir, frente a esa mentira, la cual ha venido siendo lubricada por el gobierno, por la oposición, legitimada por la oposición en cada evento electoral donde la oposición ha participado, no puede ir nada que pueda calificarse como concreto. Por eso es parte de la realidad. Cada vez que tú escuchas a Julio Borges diciendo que este parlamento que fue electo por 14 millones de votos, lo que está es legitimando esa mentira asquerosa, porque simplemente es un hecho imposible decir que entonces el gobierno sacó 8 millones de votos igual que la oposición. Y de eso se trata el negociado que tienen el gobierno y esa oposición. Dame legitimidad, yo te doy legitimidad. Ven, vamos a mantener este negocio aquí tú y yo y vamos a seguir haciendo de que la gente siga siendo esclava de esta mentira. Y evidentemente es una simbiosis tan descarada y tan asquerosa, ¿verdad? Y entonces, si esa simbiosis es así, si esa es una realidad tan evidente, ¿cómo el país puede esperar algo de esa Asamblea Nacional? ¿Cómo el país puede esperar algo de esa dirección política? Punto para ti. Fíjate lo que acabas de decir. El país puede esperar algo de la Asamblea Nacional, pero si nosotros somos tan demócratas, tenemos que tomar la vía de la Asamblea Nacional, porque la otra es tomar las calles. ¿Y a ti quién te dijo que somos demócratas? Ajá, ¿qué somos? Eso es el cuento y una mentira que le han metido en la cabeza a la gente. La gente principalmente lo que tiene que ser es venezolanos. Y segundo, lo que tiene que ser es ciudadanos. Vamos al primer punto. Como venezolanos, ¿qué eres? Una persona que tiene que estar consciente de lo que es su herencia y de lo que le lega a sus hijos. Lo que tiene que ser el referente de lo que es su patria, su tierra, de lo que le pertenece. Dos, lo que es como es ciudadano. Un ciudadano es una persona que está obligada a mantener respeto por la ley. Pero si la ley es ley, si la ley no es injusta, no es ley. ¿Vamos? Listo, ya son 2 puntos para dejarlos muy, muy claros. Ahora, tú no puedes imponerme un juego de democracia cuando está basada esa democracia en un aparato de ley electoral, la cual es injusta. Listo. Si usted agarra la ley orgánica de procesos electorales y la pone y la lee y no le da un ataque de risa, coño, el problema es usted. El problema es usted. Si usted agarra esta ridícula constitución y agarra el artículo 72, que es el principal parapeto con el cual le fregaron a este país la vida, y lo lee para atrás y para adelante y no se ríe, el problema es usted. Y esa es la gracia de este país, pues. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que como venezolanos nos impusieron una forma de demócratas que no tiene nada que ver con la realidad de lo que es la democracia. Porque en la democracia está el hecho de que todos respetemos la ley, pero no una ley injusta. La democracia es el comportamiento del que todos nos vamos a basar en tolerar y hacer que las mayorías y todo este cuento que todos sabemos y los representantes a través del voto y nuestra representatividad. Pero no, aquí la gente se acepta cualquier tipo de barbaridad y estupidez y la han arreado hacia este barranco que tenemos hoy aquí y todavía pretenden seguirlas minimizando y haciendo, cállate, compórtate, tú eres un demócrata. ¿Qué democracia hay en este país? Desde la caída del general Marcos Pérez Jiménez aquí se instauró un proceso pseudo-democrático. Jamás tuvimos una democracia como tal. Y desde la llegada del proceso revolucionario de Hugo Chávez, eso quedó abolido. En la constituyente de 1999, aquí se acabó con el equilibrio de poderes. Aquí murió el Estado de Derecho. Entonces, todo este teatro que hemos vivido, cortesía de la oposición todos estos años, cortesía de todos los que han llevado proyecticos a la Asamblea Nacional y proyectos de leyes y cosas maravillosas y toda esta cantidad de tonterías, ha hecho posible que se vista democracia esta tiranía.
Por eso es que la gente cuando dice, no, no miremos al pasado, es cuando más tienes que mirar este pasado. Porque si no lo ves bien y no ves a los protagonistas y no ves las ideas y no ves lo que hicieron, no solo no vas a poder salir hoy de esto, sino que ellos son los que van a dominar tu mañana. Y como siguen siendo cómplices del hoy, tu mañana lo que se va a traer es mucho más hambre, más destrucción, pero con una sonrisa y con la esperanza de que creíste que cambiaste algo. Voy a decirte algo, así como tú lo estás planteando, que es la realidad, no te puedo discutir porque cuando tienes razón la tienen, como siempre, no discuto, no peleo lo que yo considero que también es una realidad. Esto es lo que tenemos, cómo salimos de esto, con el 20 de mayo, el domingo, y no van a suspender las elecciones. ¿Cómo podemos resolver el problema? Con el juego como está, porque el juego está trancado. Para todo el mundo tenemos 30 millones de habitantes, 19 millones habilitados para votar, y tienen la jugada cerrada que va a ganar Maduro con entre 8 y 10 millones de votos. Y si no es Maduro, si no es Maduro, es Henry Falcón, para cambiarle la cara a la dictadura, entonces volver a comenzar la rueda de demorar el final, que sería barrer a esta dictadura, barrer a la Asamblea Nacional y reconstruir a la República. Mira, la salida siempre ha sido la misma y está en el fuero interno de cada venezolano que no quiso mentirse, ponerse a enumerarla, edificarla. No, eso es una gran tontería. Lo primero pasa por dejar de mentirse y por enfrentar una realidad que todos sabemos desde el principio. El gobierno persigue, secuestra, tortura y mata. El gobierno monta el establecimiento de un proceso comunista. Eso lo sabemos desde el principio. Lo que pasa es que la gente fue admitiendo mentiras, cosas que fueron suavizándole la realidad. Hay un punto que es muy importante. Cuando la gente fue asumiendo esas mentiras, fue perdiendo la oportunidad de avanzar ante la realidad. Y cuando esa realidad se fue difuminando, logró imponerse esa matriz de mentiras y ha hecho como si fuese un muro muy alto para escalar y poder salir de esto. Y ese es el problema. Estamos buscando escalar y salir del muro. No hemos entendido que somos la fuerza para tumbar ese muro. Que el muro de Berlín no se cayó, lo tumbaron. Que en ese momento lo tumbaron figuras extraordinarias como Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Juan Pablo II y la estupidez de Gorbachev. Que el muro de Berlín no se cayó, lo tumbó la necesidad de esa gente, del berlinés que estaba ya desesperado, viendo a su familia separada, viendo cómo aquel lado tenía progreso, tenía libertad, tenía vida, mientras que el otro lado lo que tenía era hambre, tristeza, sumisión. Eso es lo que hace que las cosas cambien. La decisión, no el escape, sino la voluntad de cambio. La voluntad de cambio se entiende cuando la gente deja de mentirse. Y para dejar de mentirse, lo primero es poder revisar con qué mentiras nos han llevado a este desastre. ¿Quiénes han sido las protagonistas de esta mentira? ¿Quién banalizó el problema ideológico? ¿Quién siguió vistiendo de democracia? ¿Quién banalizó el proceso criminal que significa este tipo de regímenes? ¿Quiénes han vivido ahora desde la oposición dolidos por el legado de Hugo Chávez? Cosas realmente enfermas son las que vienen sucediendo durante este tiempo en el país y eso es lo que sigue deformando a la sociedad. Hoy precisamente, frente a esta salvajada de lo que está sucediendo en el helicoide, muy clara y muy inteligente y muy contundentemente, Tamara Tsuju hace un tuit donde le reclama la caradura criminal de Luis Ortega, porque Luis Ortega dice algo con respecto a la situación del régimen de Maduro. Si esos presos los metió presos ella, si ella fue la que violó todos los derechos de esa gente, si allá hay menores de edad presos por su culpa, si ahí se violaron los derechos políticos y se violan los derechos humanos por ella, si ella fue la que entabló la persecución política de la gran mayoría de los que están presos allí. Frente a esa realidad, uno lee el timeline y encuentra una inmensa cantidad de pendejos
diciéndole a Tamara, no, mira, la oportunidad, mira, esa señora hoy es una voz. ¿Qué es lo que quieren construir con el país? ¿En dónde quieren sembrar el país? ¿En fango? ¿En porquería? ¿En basura? ¿Cómo pretenden crear un mañana para sus hijos si lo único que quieren es seguirse regodeando en el fango y en la basura? La oportunidad que tenemos hoy como país de marcar un fin y dejar atrás a toda esa basura que nos ha hecho tanto, tanto daño, no solo en lo físico, sino en lo ideológico profundo, en lo que vamos a enfrentar mañana en el adoctrinamiento, en el daño psíquico que se le ha hecho a tanta gente. Porque aquí se ha sembrado cosas tan malas en nuestra población y son cortesía de esa maldad. Y todavía quieren que esa maldad sea la que siga reinando. No vale, no. Basta ya. El país tiene que encontrar nuevas vías para el avance y el desarrollo. Y para encontrar esas vías de avance y desarrollo, tiene que mirar un poquito para atrás y darse cuenta que el daño hecho es grande, para poder entender que el futuro que tenemos mañana simplemente está allí. Y lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta a lo que estamos dejando atrás. Es que la fuerza para tumbar el muro está en el pueblo. Yo pienso que es caída y mesa limpia. No debe quedar absolutamente... Yo no entiendo por qué la gente quiere curitas y no quiere arrancar el cáncer de raíz. Porque a eso le enseñaron. A eso le enseñaron, a eso se lo enseñaron, Carmen. Eso se lo enseñaron y se lo fueron haciendo con mucho cuidadito. A la gente le dijeron, mira, aquí está Ismael García. Sí, yo sé que él dijo, ante el paro nacional, saqueo. Vamos a quemarle la casa a toda esa gente que no esté con el comandante Chávez. Yo sé que él gritaba, ¡viva Chávez!, mientras mataban a los muchachos en las protestas de los años 2003, 2004. Pero mira, ahora es todo un líder de oposición. Y vamos a luchar por él y vamos a ponerlo en la dirección de Primero Justicia y vamos a lanzarlo a la alcaldía y después vamos a lanzarlo a la gobernación. Y es nuestro diputado y es el representante aquí de las juventudes. Claro, eso lo van haciendo. Y la gente empieza a aceptar las más grandes cochinadas. Marisabel Rodríguez Chávez fue candidata de la oposición. Aquí todo el mundo estuvo llorando en estos días porque Rodríguez Torres lo metieron preso. Hicieron llorar a la gente. Estos criminales de la oposición se encargan de hacer todo lo posible para que la gente acepte lo más aberrante e inmoral de toda esta cadena de situaciones. Entonces, por eso la gente no entiende que tiene que simplemente detener el cáncer. Entonces la gente cree en las curitas, cree en todas esas curitas. Por eso es que yo hago, a través del programa Políticamente Hablando, todo este tipo de programa y traigo gente como tú. Porque yo siempre pienso que la moneda tiene dos caras. Ya conocemos una, ahora tenemos que conocer la otra y terminarla de entender. El problema está en Venezuela, es de los venezolanos. Necesitamos ayuda del exterior porque no podemos solo. Yo tuve ayer aquí al periodista y politólogo Roberto Carlos, y él decía que no podemos solo, pero que su visión era a largo plazo, porque para tumbar el gobierno de Maduro con ayuda de los Estados Unidos necesitábamos a Colombia. Y para que Colombia pudiera ayudar en toda esta jugada magistral, necesitábamos que Iván Duque ganara la presidencia, en primera o en segunda vuelta, pero ganara la presidencia de Colombia, para que así, en una coalición que me imagino que estaría Chile, Argentina, Estados Unidos y Colombia, pudieran ayudar al pueblo venezolano que muere todos los días, minuto a minuto, y que no puede solo. Ya lo hemos visto. Pero a mí eso me parece una terrible barbaridad. Ok, ¿por qué? Mira, porque en el momento en que tú pienses, pues una cosa que es natural, yo no puedo tener una relación donde vamos a tener un proceso militar con alguien con quien yo tengo un diferendo. Entonces nada más planteárselo es un error. Punto. Ahora, cuando tú estás planteando una cosa como una coalición, significa un proceso de inestabilidad. Eso es como la gente que piensa en juntas. Es un proceso, a juro, de inestabilidad. Es un elefante moviéndose con 15 patas dentro de una cristalería. Si nosotros queremos realmente un proceso de solución en nuestro país, nuestra solución debe provenir de una acción unilateral en una negociación bilateral. Ejemplo, por ejemplo, en ese momento, Estados en cuanto al bochinche, Unidos, Venezuela.
Exactamente. En cuanto el bochinche se le metan muchas manos, el caldo se pone morado. Yo no puedo. Quien plantee el asunto, Brasil, Colombia, no está entendiendo que con esos países nosotros tenemos problemas limítrofes. No está entendiendo cuáles son los comportamientos arraigados desde hace todos los años del mundo entre nuestras Fuerzas Armadas. No está entendiendo absolutamente nada de lo que son los procesos continentales. Debemos contar con esos países para la respuesta inmediata de mañana en atenciones médicas, la respuesta inmediata en los problemas de salud, respuesta inmediata en los procesos alimenticios, respuesta inmediata en los procesos de infraestructura. Estoy no solo seguro de que contamos con ellos, sino que a ellos les interesa. Porque ese tipo de respuestas son respuestas que llevan también una compensación económica posteriori. Y lo cual, eso es economía, eso es negocio, eso es producción, eso es empleo para sus países, eso es ingreso, eso es desarrollo. Y el desarrollo es lo que hace que se mueva el mundo, no el socialismo. El socialismo lo que trae es involución. ¿Por qué tú crees que solamente el mundo está interesado en escuchar un lado de la historia que está representada, por ejemplo, por Julio Bores o por Carlos del Vecchio o por Simonowski? ¿Y por qué no conversar con gente como tú, como, no sé, Ana Díaz, como Carlos Guía, como Aspurwar? El país votó por ellos. Pero no lo ha hecho bien y el mundo lo sabe. Estados Unidos, pero el país votó por ellos. Mira, hace no menos de sirve, 3 años, menos de 3 años, este país votó por ellos. Y hace menos de un año y pico, en julio del 2016, hace menos de un año y pico, los hicieron ir a firmarles un papelito y 3 firmas y 3 papelitos, y fueron por bojotes, hicieron colas allí para que la gente, y les volvieron a dar su representatividad. Y entonces ellos son los voceros y les volviste a reafirmar eso. ¿Cómo tú le explicas eso al mundo? Sí, mira, yo ayer le creí, pero hoy yo no les creo. Porque ese ayer no fue hace 20 años con Chávez. Ese ayer no fue hace 6 años con Maduro. Está hablando de hace 3 y hace 1 año y medio. Esa es la irresponsabilidad que yo critico. Tú no puedes venir a decir hoy, la MUT no me representa y ayer estabas hablando maravillas. Y fuiste y le firmaste papelito y ponías, sí, somos 112 diputados y le alcanzabas alabanzas. La gente tiene que aprender a ser responsable de sus actos, ¿vale? La política, si la gente entendiera el valor del voto, si entendieran el valor del voto, no hablaran tanta pistolada. La democracia es una de las armas más poderosas que tiene la historia, por eso es que se lucha tanto por ella. Y cuando se tiene, la izquierda se encarga de convertir a un pueblo cada vez más irresponsable para tener esto. Por eso los países que se han desarrollado en algo y los países que generan estabilidad tienen procesos electorales de segunda vuelta, bien sea a través de colegios electorales o a través de esquemas de elecciones de segundo grado, elecciones de segundo grado a través de esquemas parlamentarios, porque de una manera u otra buscan cercenar de la gente, porque a la gente le encanta creer pendejadas y después se les olvida. Porque aquí en 1998 todo el mundo se volcó por el sueño de Carlos Andrés. Y de repente el mismo febrero Carlos Andrés llega, seguramente el 4 de febrero, el 2 de febrero del 89 y el 27 de febrero del 89 tenía el país vuelto loco, que prendido a los 4 costados. ¿Qué es eso? Eso es un país de irresponsables. Son sociedades profundamente irresponsables. Bueno, esas sociedades, hay un momento en que debido a su irresponsabilidad llega alguna vanguardia y esa vanguardia les pone orden, quieran o no quieran. La sociedad chilena, cuando fue tan irresponsable de poner a Allende, vino Pinochet y les puso orden. La sociedad española, cuando fue tan irresponsable de poner el asqueroso experimento de la Segunda República, tuvo que vivir una cruenta guerra civil y tuvo que vivir los años de Franco para poderla poner en cintura. La sociedad venezolana, después de que ellos mismos se volvieron locos y los adecos echaron tanta vaina de 40 y tantos, tuvo que venir a esa vanguardia encabezada por Pérez Jiménez y Chalbó a poner orden los años que pusieron orden. En esta barbarie en la que nos han sembrado hoy, esperemos que
cuando llegue el orden, el país aprenda a valorarlo, aprenda a entenderlo, aprenda a compartirlo de manera civilizada, para que ese orden no nos venga y nos aplaste, para que ese orden sea orden y podamos ir juntos a la construcción de la vuelta de la civilidad y la posición próxima hacia el camino democrático. Que la gente deje de mentirse, que la gente vea la realidad del nivel de destrucción en el que está Venezuela. Venezuela está destruida, Carmen Cecilia. Venezuela está en la ruina. Ahora, aprovechemos que Venezuela, aprovechemos que Venezuela es de los pocos países en el mundo que aún estando en la ruina y destruida, tiene cómo reconstruirse de maneras maravillosas. De los pocos países que puede hacer eso es Venezuela. De los pocos países en el mundo que puede hacerlo. A pesar de estar destruidos, tenemos cómo volver a reconstruirnos. Tenemos no solamente el dinero, tenemos el material. Porque también hay eso. Tenemos una gran capa de responsables, pero tenemos una gran capa de gente con una calidad, de gente con una capacidad tan extraordinaria, de gente con inventiva, de gente con entrenamiento y preparación. Porque hay una cosa que es importantísimo. Tú sabes que de esta cantidad de cosas y de todos estos años de este juego electoral, cuando tú te sentabas con la gente y te decía, no, mira, en mi mesa no había trampa. Y tú te pones a ver y te dice el tipo, mira, no, yo tengo un doctorado en tal cosa, yo tengo tal cosa, y en mi compañía nosotros hacemos tal cosa. Y te enteras de cada cosa maravillosa que se hace en este país. Y tú dices, oye, vale, cuánta capacidad profesional y técnica de altísima calidad, de punta, que no tienen ni la más miserable idea de lo que es política. Ojalá se quedaran haciendo lo que tienen que hacer y no interviniesen en la política. Se fue entonces, Kellogg de Venezuela, después abriendo en 1961, y Kellogg cerró ayer a las 5 de la mañana. Y si nosotros entendemos... Y ya le expropiaron y se le entregaron a los trabajadores como un gran trofeo. Y Kellogg ha dicho que ellos no dieron orden ni han cedido sus instalaciones. Simplemente que si nosotros entendemos que esa capacidad técnica y profesional que está allí, que es maravillosa, se dedica a lo que es, se deja de influenciar por la tontería y se dedica a crecer como individuo, como colectivo, como nación, lo que nosotros vamos a tener es éxito, desarrollo y futuro. Desarrollo y futuro. Este cohete despega a una velocidad realmente impresionante si decidimos poner orden, respetar un marco jurídico serio y dedicarnos a trabajar y crecer. El 21 de mayo, ¿cómo ves Venezuela? Triste, apagada, y espero que caliente. Espero que lo que esté crujiendo dentro del espíritu de cada venezolano sea eso que en mí no se ha dormido desde 1992. Esa voluntad de detener esta desgracia y de querer dar avance a la Venezuela del mañana. Espero que el venezolano entienda que si no reacciona, simplemente no hay mañana, no hay futuro. Que el venezolano entienda que el ejercicio de su derecho natural a la libertad no es legislable. Que el venezolano entienda que su identidad no es la de demócrata, que su identidad es la de venezolano, que tiene una deuda para con sus hijos, que tiene una deuda para con sus padres. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda y que con eso amanezca el 21. Bueno, identidad de venezolano, no demócrata. Identidad no, de venezolano. La de demócrata es una accesoria que tiene que crecer y que tenemos que aprenderla con responsabilidad. Pero quien esté creyendo hoy en el juego de la democracia para mañana, para el mañana, que lo pienses para pasado mañana, después de que pongamos orden. Bueno, entonces esperemos, yo pienso que el caldo está listo, porque está rugiendo Venezuela por muchas partes, Unas conocemos y otras no conocemos. Le doy gracias a Dios porque las redes existen y porque se viraliza una noticia de la magnitud del helicoide
que espero que no salgan que mataron al general y a toda esta gente que está allí, porque se opusieron al arresto o porque se opusieron al sometimiento. La fuerza es del Estado, no se había presentado para ese momento ni siquiera el fiscal general de la República, otro corrupto más, en las instalaciones del Helicoide. Yo pienso que van a pasar muchas cosas antes del 20 de mayo, pero después del 20 de mayo, ojalá. Yo pienso que Venezuela es un país de héroes y que ha luchado mucho por su libertad y la vamos a ver. Yo tendría una hermana que dice no va a pasar nada, amanecerá y veremos, pero yo estoy de acuerdo en que en Venezuela va a pasar algo y antes que termine este año Venezuela va a ser un país libre, por una vía o por la otra. Yo creo que es la combinación de ambas vías lo que nos toca la salida. Yo creo que es la combinación de ambas vías lo que hace posible que tengamos el cambio. Si nosotros no hacemos lo que como venezolanos nos corresponde, nuestros amigos amantes de la libertad y que quieren hacer el negocio del siglo con Venezuela y que Venezuela sea parte del negocio del siglo, no van a hacerlo. Si nosotros no hacemos lo nuestro, ellos no van a tener interés. Definitivamente en eso estoy de acuerdo contigo. Tenemos que hacer nuestra parte para que el resto también. Es como el engranaje de un reloj. Todo el mundo tiene que hacer lo suyo para que el reloj camine y dé la hora correcta. Estamos totalmente de acuerdo. El venezolano tiene que asumir su responsabilidad. Totalmente. Tengo 2 minutos para ti. Despídete de este público que hoy te ha escuchado por Políticamente Hablando con la doctora Pérez por YouTube. Vamos a subir después el programa al resto de las redes. Gracias a Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno y por Goya financia parte de este programa y Alberto Rodríguez que se ocupa de mi imagen. 2 minutos para ti, mi querido amigo. Si hay algo que el venezolano tiene que terminar de entender, es eso que le pusimos nombre hoy. ¿Qué somos? Somos venezolanos. No se dejen poner etiquetas de que usted es un demócrata o usted es tal cosa. Usted es venezolano. Usted tiene una herencia y un legado pendiente. Tiene una deuda y tiene muchas posibilidades de saldarlo. Usted tiene una tierra hermosa y tiene un futuro maravilloso si decide hacerle caso a su fuero interno. Si decide entender que debe comportarse primero como venezolano. Bueno, Carmen, gracias y bueno, muy buenas noches. Hasta luego y gracias a todos. Señores, mejor no es imposible. El ojo clínico de Noel Leal siempre me ha gustado. Es competitivo, es ducho en la materia de la política y tenemos que aprender de nuestros propios errores.